La calorimetría y en qué leyes se basa. La calorimetría es la ciencia del acto de medir los cambios en las variables del estado de un cuerpo con el propósito de derivar la transferencia de calor asociada con los cambios de estado debido, por ejemplo, a reacciones químicas, cambios físicos o transiciones de fase. Bajo restricciones específicas, la ley fundamental de la calorimetría: un sistema aislado compuesto por un número de cuerpos a diferentes temperaturas evoluciona espontáneamente hacia un estado de equilibrio en el que todos los cuerpos tienen la misma temperatura. Los calores intercambiados sumados con su signo dan un total de cero. ¿Qué es un calorímetro? Hago un diagrama que identifique sus partes. Un calorímetro es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por parte de un cuerpo. Es decir, sirve para determinar el calor específico de un cuerpo, así como para medir las cantidades de calor que liberan o son suministradas al cuerpo. Define capacidad calorífica y calor específico. Crea las fórmulas, cuáles son sus unidades y qué relación hay entre estos dos conceptos. La capacidad calorífica o capacidad térmica del cuerpo es el cociente entre la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo o sistema de proceso cualquiera en el cambio de temperatura que experimenta. La capacidad calorífica, especificada en una magnitud física, se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. Esta se mide en varias escalas. Q siendo la cantidad de calor, M siendo masa, C el calor específico de la sustancia y un triángulo como la variación de temperatura. La diferencia es que el calor específico debe suministrarse a la unidad de masa de una sustancia, dada para elevar su temperatura a 1 grado, y una propiedad intensiva y capacidad calorífica depende de la cantidad de materia que se considera, por lo tanto es extensiva. ¿Qué es calor latente de fusión y calor latente de evaporación? El calor latente de fusión de una sustancia es el cambio de entalpia que resulta de la absorción de energía y que lleva a la sustancia a cuestión de pasar de fase sólida a fase líquida en una presión constante. ¿En qué sentido fluye el calor de un calorímetro? Explique con un ejemplo usando los términos calor cedido, calor ganado y equilibrio térmico. Se coloca una fuente de calor en el calorímetro, se agita el agua hasta lograr un equilibrio térmico y el aumento de temperatura se comprueba con el termómetro. El calor cedido de la reacción cambia la temperatura del agua y se puede determinar el calor ganado con el termómetro, que está dentro de esta sin afectar el sistema cerrado de la reacción, que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. Esta se mide en varias escalas. Q siendo la cantidad de calor, M siendo masa, C el calor específico de la sustancia y un triángulo como la variación de temperatura. La diferencia es que el calor específico debe suministrarse a la unidad de masa de una sustancia, dada para elevar su temperatura a 1 grado, y una propiedad intensiva y capacidad calorífica depende de la cantidad de materia que se considera, por lo tanto es extensiva. ¿Qué es calor latente de fusión y calor latente de evaporación? El calor latente de fusión de una sustancia es el cambio de entalpia que resulta de la absorción de energía y que lleva a la sustancia a cuestión de pasar de fase sólida a fase líquida en una presión constante. ¿En qué sentido fluye el calor de un calorímetro? Explique con un ejemplo usando los términos calor cedido, calor ganado y equilibrio térmico. Se coloca una fuente de calor en el calorímetro, se agita el agua hasta lograr un equilibrio térmico y el aumento de temperatura se comprueba con el termómetro. El calor cedido de la reacción cambia la temperatura del agua
y se puede determinar el calor ganado con el termómetro, que está dentro de esta sin afectar el sistema cerrado de la reacción. Las medidas de seguridad para este laboratorio serían las gafas, el cabello amarrado, la bata bien abrochada y asegurarnos de esto para evitar que nuestro experimento salga mal o nosotros hacernos un daño. Yo les estaré explicando cómo realizar un calorímetro casero. Los ingredientes los encontrarán de este lado. Los ingredientes son un envase térmico, una tapadera, un rollo de papel aluminio, una balanza, un termómetro, una lata y algodón. Pasos para armar nuestro calorímetro casero. Lo primero que debemos hacer es forrar nuestro envase térmico con aluminio, al igual que la tapa que utilizaremos con él. Luego, dentro del envase debemos poner capas de algodón, como podemos ver allí. Esto sirve para mantener la temperatura. Esta lata debe ir dentro del envase térmico y encajará perfectamente. Pero antes de cerrarla debemos tomar las medidas y temperatura del agua fría y del agua caliente, al igual que el peso de la lata. Utilizamos la balanza para medir nuestra lata y nos damos cuenta que esta mide 17 gramos. Aquí tenemos nuestro recipiente con agua caliente y vemos que este mide 78 gramos. Aquí tenemos nuestro recipiente de agua fría y vemos que este mide 78 gramos. Tomamos la temperatura del agua caliente y nos damos cuenta que la temperatura es de 32 grados. Luego introducimos nuestro termómetro en el agua fría y esperamos un momento y nos damos cuenta que la temperatura es de 10 grados. Ya hemos vertido el agua fría en nuestra lata. Ahora llegó el momento de vertir el agua caliente. Con mucho cuidado de no quemarnos, luego introducimos nuestra lata en nuestro envase térmico. Ya que está adentro, ponemos la tapa y mezclamos. Esperamos unos minutos para poder obtener los resultados. Luego tomamos la temperatura y tenemos que la temperatura es de 22 grados. Teniendo en cuenta todos los valores que hemos encontrado a la hora de realizar nuestro calorímetro casero, es momento de realizar los cálculos. Que es esta, debemos utilizar esta fórmula. Esta fórmula significa calor del agua caliente es igual al calor del agua fría más el aluminio. Debemos tener en cuenta que el calor está compuesto de tres partes, que es la masa, el calor específico y la variación de temperatura. Luego de multiplicar nuestros datos, obtenemos nuestros resultados, que pueden estar dados en calorías por grados Celsius entre gramos o en gramos por calorías por temperatura de equilibrio entre gramos por grados Celsius. Logramos eliminar algunos gramos con gramos y algunos grados Celsius con grados Celsius, para luego obtener algunas respuestas en calorías y otras en calorías sobre grados Celsius, temperatura de equilibrio. Luego decidimos acomodar las calorías del lado izquierdo de la ecuación y las calorías sobre grados Celsius por temperatura de equilibrio al lado derecho de la ecuación. Al realizar la suma obtenemos un resultado en calorías y otro resultado en calorías sobre grados Celsius por temperatura de equilibrio. Decidimos despejar la temperatura de equilibrio y hacemos la división de 3312.89 entre 159.689. Esto nos da un total de 20.7 grados, que redondeado sería 21 grados Celsius. En esta primera demostración vamos a agregar agua caliente a una muestra de agua fría. Lo primero que tenemos que saber es que vamos a utilizar un calorímetro ideal, o sea, que no tenga fugas de calor. Lo primero que tenemos que saber es también que vamos a estar mezclando una muestra de agua
caliente y una a temperatura ambiente. Vamos a abrir acá en el vaso precipitado, entonces vamos a agregarle lo que es el agua y va a necesitar 100 mililitros aquí en el vaso precipitado, y de temperatura sería el 50. Entonces acá en el calorímetro también agregamos agua, 100 ml, pero acá ya cambia la temperatura, que sería a 20. Y comenzamos nuestra simulación. Y bueno, vamos a esperar que se revuelvan las aguas para ver hasta qué temperatura pues llega. Esperamos. Y pues aquí vemos que llegó a un total de 35 Celsius. Entonces vamos a responder la pregunta acá, que nos pregunta que qué muestra pues ganó. Y en este caso sería el agua de 20 Celsius. Seguimos acá para poder ver lo que es la gráfica. Se vuelve a mezclar. Aquí estamos viendo la gráfica, cómo se puede y cómo se va uniendo debido a lo que está sucediendo con el calorímetro. Y pues vamos examinando lo que es la gráfica para proceder a responder nuestra pregunta, que sería que si la muestra de agua de 20 Celsius cambió más en una temperatura que la muestra de agua, entonces nuestra respuesta sería esta, que en español dice que no, que pues el cambio de temperatura para la muestra de agua de 20 Celsius fue el mismo que el cambio de temperatura para la muestra de 50. Seguimos. Y vamos aquí a observar el movimiento de lo que son las moléculas para poder pues saber cuál es el resultado. Y las rojas son las moléculas. Seguimos esperando a que se mezclen y lo que vamos a hacer es describir el movimiento de las moléculas. Vamos a responder acá que describe cuál es el movimiento de las moléculas. Pues la correcta sería que las moléculas de agua en temperatura más baja se aceleraron y también que las moléculas de agua a temperatura más alta se desaceleraron. Entonces marcamos una de las dos opciones y pues aquí están las dos opciones correctas. Y pues ya eso sería toda nuestra simulación de agua fría con agua caliente. Este será el desarrollo del problema. Para conseguir la temperatura de equilibrio, utilizaremos los datos ya obtenidos en el simulador y utilizaremos esta fórmula. Calor del agua caliente es igual al calor del agua fría más el calor del aluminio. Debemos tener en cuenta que el calor está conformado por
masa, calor específico y la variación de temperatura. Luego de haber multiplicado todo eso, nos dan estos resultados, que algunos serían en calorías por grado Celsius y otros gramos por calorías por temperatura de equilibrio. Luego de eso, lo que haremos sería tachar los gramos con gramos o los grados Celsius y nos quedaría de esta manera: algunas respuestas en calorías y otras respuestas en calorías sobre grados Celsius por temperatura de equilibrio. Lo que haremos será lo siguiente: pasaremos al lado izquierdo las calorías y del lado derecho dejaremos las calorías sobre los grados Celsius por la temperatura de equilibrio. Luego de eso, resolvemos, sumamos y nos darán estos resultados. Del lado izquierdo las calorías, el resultado de las calorías, y del lado derecho el resultado de las calorías sobre los grados Celsius por temperatura de equilibrio. Despejaremos la temperatura de equilibrio, que es lo que queremos. Luego de eso dividimos y nos daría un total de 34.7. Redondeamos y nos daría el total de 35 grados Celsius. En esta demostración agregaremos 20 gramos de cobre en el vaso precipitado con una temperatura de 200 grados Celsius. Ahora necesitaremos saber el calor específico, que es la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para llevar su temperatura en una unidad. En este caso serían 0.385 joules grados centígrados. Ahora en el calorímetro estaremos agregando agua, 100 gramos de agua con una temperatura de 20 grados Celsius. También necesitaremos saber su calor específico, que serían 4.184 joules grados centígrados. Ahora necesitaremos ver la gráfica de difusión o de transferencia de calor y la parte microscópica del movimiento molecular. Podemos observar cómo el cobre se pasa al calorímetro y se cierra automáticamente y empieza el movimiento térmico. Esta gráfica nos indicará la temperatura del cobre y el agua desde su inicio hasta que llega a su temperatura de equilibrio o final. En la parte microscópica podemos observar cómo las moléculas comienzan a interactuar porque hay una variación de temperatura y disminuye las moléculas del cobre y aumenta los átomos del agua. La temperatura va decayendo mientras la del agua va aumentando. El movimiento de los átomos en el sólido aumenta no porque la temperatura disminuye y hay una pérdida de átomos. Ahora vamos a sacar nuestros datos. La masa era 20 gramos del cobre. Ahora, la temperatura del cobre era 200 grados centígrados. El calor específico era 0.385 joules grados centígrados. Del agua, su masa era 100 gramos, su temperatura era 20 grados centígrados y el calor específico era 4.184 joules grados Celsius. Nuestra temperatura final fue 23.25 grados centígrados. Ahora vamos a sacar la temperatura del cobre. Vamos a usar la ecuación de temperatura del cobre y el calor específico, que usamos el calor específico 23.25 grados centígrados menos la temperatura del cobre, que es 200 grados centígrados, y nos dio menos 176.75 grados centígrados. Del agua es lo mismo y hacemos 23.25 grados centígrados menos los 20 grados centígrados, que es la temperatura del agua, y nos dio 3.25 grados centígrados.
Entonces ahora vamos a sacar el cociente de reacción del cobre, que vamos a utilizar la masa del cobre por el calor específico del cobre y la temperatura final del cobre, que es 20 grados por 0.385 joules grados Celsius por menos 176.75 grados centígrados, que nos dio menos 1360.975 joules. Ahora vamos a sacar el cociente de reacción del agua, que la ecuación es masa por el calor específico del agua y su temperatura final, que es 100 gramos por 4.185 joules grados Celsius por 3.25 grados centígrados, que nos dio 1360.125 joules. Es importante saber sobre este tema como el calorímetro, ya que nos permite saber la cantidad de calor que absorbe o suministra un cuerpo. Por ejemplo, en este laboratorio pudimos aprender a determinar el calor específico de un cuerpo y a saber la cantidad de calor que absorben o liberan.